Ah, sí, sí, porque estoy en la calle, perdón, profe. Hola, buenas tardes. Recording Buenas tardes, stopped. profesora. Recording in progress. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Hola, ¿cómo les va? todo Hola. bien, profe. Me ¿Cómo anda, alegro. profe? Acá andamos. ¿Por qué tiene esa cara de enojada? Oh, no, no estoy enojada. Me duele la espalda un poco. Ah, le duele la espalda. Ajá. Necesita descansar. No, me parece que el jueves fui al kinesiólogo y me debe haber hecho hacer algún movimiento mal y me tiró donde fue la cirugía, una parte de la Ah, y eso me tiene mal porque estoy con analgésicos y todo lo demás. ¿y cada cuánto se tiene que hacerlo? Kinesio voy martes y jueves, Todas las 2 veces por semana. 2 veces por semana. Hago 40 minutos de actividad física y media hora de kinesiología. Se viene recansada. Sí, pero no es tanto el cansancio, algo me hizo un movimiento de elongación, que me parece que eso fue el problemita. Buenas Sí, tardes, profe. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Me alegro por vos. Hola, profe. Hola. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos nosotros para hacerlo sentir bien, profe. Pero totalmente. Aruquipa no lo tenía, Taboada sí, Ramírez sí, Mayerlin no te tenían los presentes, Mayerlin. Pasa que no estamos No, en el campo, profe, todavía. Sí, no están en el campus. Claro, no Sí. se cargaron las materias. Profe, Pero López, el ¿tiene? año pasado. Bien. Tienen una compañera nueva, Arjona, no sé si la conocían, Arjona Silvina. Hola, Silvina. Hola, profe. Soy nueva ¿Cómo va? en la noche, soy nueva. Bien. Bien. ¿De dónde venís? ¿De qué curso? Estuve, ya estuve cursando ya tercer año, mi último cuatrimestre, pero mi clase estoy cursando en la noche. Vengo de la mañana. Ah, sos de la mañana. ¿Y ya cursaste el proceso? ¿Me escuchás? ¿Cursaste el proceso? ¿Cómo? Porque se escucha entrecortado, Miguel. Ah, si ya cursaste el proceso, o es la primera vez que era curso. No, había cursado yo. ¿Con quién cursaste? Con la profesora Perú. Ah, bien. Bueno. Por ahí Perú usa mis apuntes, así que por ahí no tenemos problemas. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me costó entrar, me faltaba un número. Ah, bueno, pero entramos, eso es lo importante. Entramos.
Y vi que está Rodríguez también, ¿puede ser? Rodríguez Paola. Sí, hola, profe. Ah, ¿cómo estás? Sí, yo el cuatrimestre anterior no cursé y el año pasado cursé adulto y anciano con también la profesora Peruf. Ah, ok. Sí. Bueno, bárbaro. Y Starling, pero Starling no vi que se haya conectado, así que no debe estar. Profe López puso presente porque no me pude conectar al campus. No te puse presente, López. Ay, Dios. ¿Quién más no pudo ingresar al campus? A mí no me nombró, profe. No, yo la única salvedad que voy a hacer es que nos dijo, está también Acero presente. Es la única salvedad que voy a hacer. Profe, yo no puedo entrar al campus, no me cargaron las materias. Bien. Acero sí. Vera. Sí. Sí, yo. Vera, ¿vos también sos nueva? No. Sí, profe, yo iba al mediodía, a la tarde a la facultad. Ah, ¿y qué? ¿Ya habías cursado proceso? No, nunca. Nunca. Profesora, Bien. a mí tampoco me cargaron las materias. Sí, ya te puse presente, Mayerlin. No, Verdún soy. Ah, pensé que era Mayerlin. Las voces Profe, a mí es me muy puso parecida. presente. ¿García? Sí, profe, yo. Te puse García. Villarroel, profe. ¿Venía, profe? Ah, Villarroel no. Brite sí. Brite, profe. Ah, gracias, profe. Sí. Villarroel. ¿Quién más me queda? profe. ¿Pérez? Colianque. ¿Estefanía? ¿Quién? ¿Pérez Estefanía, profe? Sí, te puse. Y Pérez Marisol. También las dos. Condor y Eliana, profe. ¿Quién? Condor y Eliana. Ah. Pero a mucha gente no tiene las materias en el campus, ¿no? Y sí, va a pasar. Todavía. Y dice que como ahora es todo online y no es como antes que nos daban el papel y llenábamos la declaración jurada en el instituto, se les complica el doble. Claro. Sí, pero bueno, lo importante es que vamos de a poquito avanzando. Eso más. Ahí te veo, Daisy. Daisy, vos vas a... Ya se me fue Daisy. ¿Vas de oyente o vas a cursar? Perdón. ¿Estás de oyente o vas a cursar, Daisy? Voy a cursar, profesora. Bueno. Bárbaro. ¿Alguien más me queda? No. Bueno, entonces, como no queda más remedio, comenzaremos. Bien. ¿Se acuerdan que la última clase, cuando vimos cirugía ambulatoria, Acero, que es muy rápido, ya había encontrado qué significa para la Sociedad Americana de Anestesia el estado físico 1 o 2? A ver, Acero, ¿qué era? Ah, a mí, profe, ¿el qué, perdón? Y vos fuiste el que la vez pasada me dijiste, ya lo encontré, profesora, ya lo encontré. Ah, sí, lo había encontrado, perdón, ahí le digo, esperen. Porque estoy con mi cuadernito, ¿vio? Tengo todo anotado acá. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí. Sí. Me salió un cartelito que no la podían ver, por eso. Qué cartelito mentiroso, profe. Lo de lo peor. De lo peor ese cartelito. Mientras que no salgan otras cosas, profe, como en la clase pasada. Vieron, no pude ir a verlo a Cero, ya estoy preocupada con eso. Iba a ir el sábado y se me complicó y no pude ir. Pero no le volvió a pasar más, profe, ¿o sí?
Sí, sí. Cuando yo estoy preparando las diapos Me para parece, ustedes. profe, que usted no está queriendo hacer arreglar la cosa, quiere seguir viendo eso. No. No. Por ahora no. Porque le duele la espalda, profe, solamente. Claro, tal cual, estoy lesionada. Pero peor, Nora. No, profe. Estoy en mi segunda etapa de la adolescencia, profe. Pero Bueno. no lo estaría encontrando. Qué mal, ¿eh? ¿Quién lo encontró? A ver. Y no me estaría acordando. A ver. No, porque lo primero que dijiste me parecía que estaba bien, porque recuerden a qué íbamos esto. Nosotros dijimos que para que un paciente pueda acceder a una cirugía ambulatoria, tenía que reunir determinados requisitos, ¿sí? Como por ejemplo, la capacidad para comprender las indicaciones, la capacidad para seguir esas indicaciones. Pero ahí la Sociedad de Anestesia pone otros requisitos más para que llegara a una cirugía ambulatoria, que era lo que yo quería que ustedes buscaran. Claro. Sí. Claro, yo Lo que busqué general. Lo que Claro, tienen que yo sí, más o menos me acordaba, más o menos lo que dijo Andrés, que el primero era saludable, que si no me equivoco creo que sí era capaz de poder caminar un trayecto o un tramo relativamente corto. Eso sí, bien. El segundo era con, porque ahora que lo está diciendo Andrés como que me refresca un poco la memoria, con enfermedades sistémicas leves, Sí. que eso lo que hace referencia a si es fumador, si es alcohólico, si tiene alguna afección pulmonar, Sí. etcétera. Y después hacía referencia a enfermedades sistémicas graves. Claro, ahí ya no, porque una cirugía ambulatoria no va a ir un paciente con una afección grave o moribundo. Claro. ¿Sí? El principio lo podríamos encarar, el resto no. Así que traten de buscarlo un poquito mejor para la próxima, ¿sí? Que yo me voy a acordar. Bueno. Bien. Pero más o menos me hice memoria, ¿vio, profe? Muy bien. ¿Qué, profe, lo que tenemos que buscar para la clase que viene? ¿Qué es específicamente lo que tenemos que buscar? Ustedes, lo que dice acá, mira, Nora. Ah, bien. ¿Sí? Vos ponés American Society of Anesthesiology, cirugía ambulatoria, estado físico 1 y 2 y clase 3. Bien, profe. Y ahí te sale. Te va a salir la página en inglés, Nora, pero la podés traducir. Bueno. Te digo por las dudas. Y total ya tienen inglés ahora. Tarea de inglés, traducir. Traduction of the page. ¿Puede poner de vuelta la diapositiva, profe? Sí. Ahí vamos. Yo igual pasé el PDF al grupo, que está en la plataforma. Vieron que ya les puse, ¿no? Todo, el apunte. ¿Qué puso, profe? El apunte ya puse. Lo vimos, exactamente. Claro, es todo lo que mostraste en las diapositivas, pero en el apunte más resumido. No, en el apunte está más extenso. Ah, bueno. La no lo abrí. diapo es más resumida. Ah, perfecto. ¿Dónde, profe? ¿Por email? No, se los mandé lo mandaron al WhatsApp. la plataforma, chicas. El campus, sí. Y los chicos lo mandaron al WhatsApp. Claro. Bueno, gracias. Gracias. Fíjense de que las chicas nuevas estén también en el grupo de WhatsApp de ustedes, así pueden participar.
Profe, ¿puedo dejar mi número de teléfono acá en el chat para que me agreguen al grupo del WhatsApp? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Profe, Sí. yo había buscado sobre el estado ese de American y me sale Sí. también, se considera por 6 tipos que pueden ser, dice, categorizados en la clasificación ASA. Sí. ¿Eso es, no, profe? American. Sí, eso. ASA es American Association Anesthesiology. Sí, se basa en la severidad de la enfermedad que padece el paciente, dice, ubicándolo en una escala. Eso, ¿no? Sí, eso es. Sí, eso está bien, Mayerlin, eso es. Ok, profe. Ok. Lo resumimos, profe. Vio, profe, porque dice inciso A, saludable, capaz de caminar por lo menos un tramo. Sí, es lo que contaba recién Nacero y Andrés. Sí. Y ahí hasta inciso C, con enfermedades sistemáticas graves, se limita las actividades. Sí, fíjate en eso que ustedes buscan la clase 3, que es la de cirugía ambulatoria. Vamos a seguir así no nos atrasamos, que quiero adelantar un poquito. No sé si podremos terminar hoy, pero vamos a ir adelantando. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que la cirugía ambulatoria se quedaba unas horas y se iba, nunca más de 4 o 5 horas, entre que se interna en el pre, dura la cirugía y las pocas horas o minutos que está en el posoperatorio? Pero después existe algo que se llama cirugía de corta estancia. No me acuerdo si lo vimos. Sí, 23 horas. Sí, Si profe. no, lo tenían que internar sí o sí. Muy bien. Pasa las 23 horas, queda internado. Bien, Claro. entonces después estamos en el ambiente preoperatorio y ¿qué hace la enfermera en ese momento? En el preoperatorio, cuando ya está mi paciente decidido a que se va a operar. Primero tiene que recoger todos los datos, preparar al paciente para el estrés de la cirugía y de la anestesia, que ahora vamos a ver qué pasa, educar para que reduzca la ansiedad y educar para facilitar su recuperación postoperatoria. ¿Qué pasó, Nora? Se salió. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que vimos este cuadro también y que dijimos que todo lo que es el perioperatorio tiene 3 etapas? La primera etapa es el preoperatorio, la segunda etapa es el intraoperatorio y la tercera etapa es el posoperatorio. ¿Sí? Claro. El preoperatorio se dividía en 2, preoperatorio mediato y preoperatorio inmediato. Dijimos que bien. Muy bien. Bien, y recordamos esto del alta, que es el alta definitiva, no solo el alta hospitalaria. ¿Sí? Es definitivo. También eso. Bien. Entonces vamos a ver que la cirugía de por sí ya es una amenaza real o potencial para la integridad del organismo. ¿Sí? Sí o sí, un paciente le dicen que le van a realizar una cirugía y el paciente eso ya lo estresa. A cualquiera de nosotros que nos digan que nos van a operar ya produce un estrés en nuestro organismo, ¿sí? Y vamos a ver después cómo se manifiesta ese estrés. Entonces, ese estrés puede causarnos trastornos en el sueño, en la comida,
en los ejercicios, en la sociabilización, ¿sí? En la práctica de actividades espirituales que pueden quedar interrumpidas. Entonces, vamos a ver que ese estrés puede ser fisiológico como psicológico, ¿sí? Y que afecta a todos los órganos. Afecta a todos los órganos. Miren que se me fue la imagen. ¿Se les fue a ustedes también? Sí. Sí, un ratito nada más. No, profe. No, a mí tampoco, no se me fue. Ah, pero yo no la veo. Ojo. A ver si... Yo sí, profe. Ahí estamos. Ahora la veo. Bien, entonces vamos a ver qué es el estrés quirúrgico. Se llama estrés quirúrgico o síndrome general de adaptación, ¿sí? Y consiste en la actividad en una serie de reacciones que preparan al individuo para la lucha o para la huida, ¿sí? Y vamos a ver qué tipos de respuestas produce. Hay una persona que es la que más trabajó sobre el estrés, que es Selye, ¿sí? Selye es un fisiólogo que trabajó y miró todas las reacciones fisiológicas que tiene mi organismo. Todo esto se produce ante cualquier estrés, ¿sí? También se puede producir ante un estrés por un examen, ante un estrés por un viaje, por el fallecimiento de un familiar. Siempre nuestro cuerpo reacciona con un estrés. Nosotros en este caso vamos a ver el estrés quirúrgico, cómo reacciona mi organismo ante una cirugía y cómo eso puede afectar mi cirugía, que es muy importante. Entonces, para Selye hay 3 fases. Una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de agotamiento. ¿Las ven acá? ¿Sí? Este es el nivel normal de estrés. En la fase de alarma disminuye ese estrés. En la fase de resistencia aumenta. Y en la fase de agotamiento puede disminuir. Pero esto se puede mantener también. Depende de cómo mi organismo pueda reaccionar ante ese estrés. Vamos por la primera, que es la fase de alarma. En esta fase de alarma, el organismo se prepara para la lucha, ¿sí? Se compone de una serie de síntomas, siempre iguales, aunque de mayor o menor intensidad. Todos lo padecemos, algunos más y algunos menos, ¿sí? Es una defensa corporal o mental para afrontar el estrés. Cuando uno se va a producir un estrés, su cuerpo es como que se prepara, es una alarma que se enciende porque sabe que después va a venir algo malo. Entonces se tiene que preparar para eso. La respuesta fisiológica, esa que ocurre en nuestro cuerpo y a veces no podemos dominar, va a afectar a los principales sistemas del organismo, ¿sí? Algunos de nosotros nos adaptamos rápidamente y otros no. Entonces, si el factor estresante perdura y yo no me puedo adaptar, de esta reacción de alarma pasa a la acción de resistencia, ¿sí? Si acá yo no me puedo adaptar, pasa a la acción de resistencia. ¿Y qué es lo que pasa en esta etapa? Miren, lo que pasa en esta etapa es que ese bendito hipotálamo, ¿sí?, hace que se active la hipófisis, ¿sí? Y la hipófisis hace que se activen las suprarrenales. ¿Y qué harían las suprarrenales? La aldosterona, ¿sí? En las suprarrenales está la aldosterona. Entonces, al activarse las glándulas suprarrenales, aumenta la aldosterona, ¿sí? ¿Y cuál era la función de la aldosterona?
La acción es equilibrar el sodio y el potasio. Esa es la acción de la aldosterona, equilibrar el sodio y el potasio. Si hay mucha aldosterona, yo voy a retener mucho sodio y por lo tanto Voy a eliminar poco potasio. Voy a eliminar mucho potasio. Mucho potasio. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá, en estos casos de estrés, si ocurre esto, yo puedo tener una hipopotasemia. Por ejemplo, ¿sí? Por el estrés. En las suprarrenales, ¿sí? También está el cortisol. ¿Sí? Y el cortisol es muy, muy importante, porque ¿qué produce el cortisol? El cortisol va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca junto con la noradrenalina. ¿Sí? ¿Ven acá? Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Va a haber pérdida del tono muscular, disminución de la presión sanguínea. Hay va a haber disminución de la presión sanguínea y disminución de la temperatura. Pensemos, cuando ustedes están nerviosos y se tocan las manos, ¿cómo están esas manos? Húmedas. Húmedas y frías. Sudorosas, profe. Sí. Y frías. ¿Sí? Y frías. No. Porque se produce como una vasoconstricción periférica. Toda la sangre de la periferia va hacia los órganos nobles. ¿Sí? Sí. Entonces, eso se produce. Los bronquios se dilatan. Los bronquios se dilatan. Se incrementa la actividad cerebral. Sí. Hay midriasis. ¿Qué era la midriasis? La midriasis es cuando las pupilas... Las pupilas se dilatan. Cuando las pupilas están dilatadas, profe. ¿Cómo? No te escuché. La midriasis es cuando las pupilas están dilatadas. Bien. Bien, se produce eso, midriasis. Muy bien. También, como dijeron ustedes, estimulan las glándulas sudoríparas. Sí. Y cuando se estimulan las glándulas sudoríparas es porque se produce la transpiración. Esto que dijeron ustedes, ¿se acuerdan? Manos sudorosas, manos frías. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Y otra cosa que se produce es que el cortisol, y esto es muy importante, el cortisol hace que el hígado, ¿sí?, libere glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces, claro, si el hígado libera la glucosa en sangre, pensemos, piensen bien, ¿qué puede pasar en ese preoperatorio? Una hiperglucemia, muy bien. Entonces, ¿en quién voy a tener que tener especial cuidado? ¿En qué tipo de pacientes? En diabéticos tipo 1. En los pacientes diabéticos. Perfecto, ¿ven? Todo eso produce el estrés prequirúrgico. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que yo voy a hacer en ese preoperatorio es el control de la glucemia. Claro. Si tengo un paciente diabético, porque sé que el estrés le va a producir esto. ¿Sí? Sí. Un perrito enojado por ahí. Hay alguien, yo los muteo, pero no sé quién es. No se escucha nada. No se escucha, profe. Se escucha el perrito enojado. Sí, se escucha un perrito enojado. Y por eso no se escucha la clase, profe. Bueno, chicos, yo trato de mutear a todos, pero no puedo. Cada uno muteese y se desmutea para preguntar. ¿Sí?
Otra de las hormonas que se liberan es la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi paciente? No va a producir micción. Bien, bien, porque hay mucha hormona antidiurética. Mi paciente va a estar como. Se va a reabsorber los líquidos. Bien, pero ¿cómo va a estar? Hipertenso. ¿Edematizado? No, hematizado la persona. Edematizado, bien, va a estar edematizado, pero ¿cómo me voy a dar cuenta yo que mi paciente no libera, que tiene, que se aumentó Por la el hormona balance antidiurética? hidrolítico, Por la retención profe. de líquido. Retención de líquido, Por profe. el- Pero ¿cómo me doy cuenta que retiene Porque no líquido? orina. Porque el Por el signo del control de Godet. diuresis, profe. Por Por el ahí peso. Va a alguien estar dijo, inflamado. Por los edemas. orina. Por la ¿Cómo orina. va a estar mi paciente? Hinchado. Anúrico. Oligúrico. Y pero también por el, Oligúrico. por el símbolo, por el signo de Godet, profe. También. Sí, pero hasta que se ponga edematoso va a pasar un tiempo. Pero yo lo que Claro. más puedo controlar es la diuresis, Bueno, sí. ¿sí? Eso es más rápido de controlar. Entonces yo tengo que ver si mi paciente orina o no orina, cuál es su ritmo diurético. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí. Entonces, pasamos la fase de alarma. Esto que vimos acá, todo esto es la fase de alarma. Todo esto Profe. que yo les estoy marcando acá. Le hago una pregunta. A donde dice que se va a activar las glándulas, ¿cómo era? La Sudoríparas. aldosterona. La aldosterona. ¿El Sí. estado del paciente va a ser? No, todo paciente, no es que es un paciente que se está muriendo, Húngaro, No. es un paciente que se va a operar. Sí. ¿Sí? Vos tenés que tener esta idea. Es un paciente que vos sabés que mañana tu paciente se opera de una colecistectomía. Por decir, una cirugía relativamente sencilla. Y le van a extirpar la vesícula. La vesícula. Entonces, tu paciente va a estar nervioso, ¿sí? Va a estar estresado. Sí. Al estar estresado, va a pasar por estas 3 fases que describe Cielier, ¿sí? Y una de esas fases, la primera fase es la fase de alarma. Sí. Y yo dije, esta fase de alarma va a producir esto, pero vos lo podés dominar lo más bien. Tu cuerpo lo puede dominar lo más bien. ¿Sí? Y adaptarse. Sí. ¿Sí? ¿O no? Al estrés, Muchas claro. veces las cirugías se suspenden porque el paciente está hipertenso. Sí. Porque el paciente está hiperglucémico. ¿Sí? Entonces vos decís, ¿por qué se le produjo todo eso? Por esto, por el estrés quirúrgico. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos que estar atentos como enfermeros para detectar esto. ¿Sí? Tratar de contener a nuestro paciente. Claro, sí. ¿Entendió? Sí, sí. Bien. Después viene la fase de resistencia o de adaptación. ¿Sí? Es donde el organismo intenta afrontar la amenaza de esta cirugía. Y entonces, ¿qué puede pasar? Si yo logro afrontar esta amenaza y estabilizarla, todos los corticosteroides se normalizan y desaparece la sintomatología y yo voy tranquila a la sala de cirugía. ¿Vamos hasta acá? Y si no pasa eso,
puede pasar la fase de agotamiento. ¿Qué es la fase de agotamiento? Es como que el paciente no se puede recuperar de esto. Y entonces, ante una agresión similar, vuelve a todo a desencadenarse nuevamente. ¿Sí? Esto ocurre, uno de los ejemplos más habituales es el asma. Vieron que el asma es una enfermedad psicosomática. ¿Sí? Y entonces, uno tiene una crisis asmática, uno puede manejar bien esa crisis asmática, y de pronto, ante la aparición de otro estresor, se vuelve a desencadenar la crisis. Profe, esto lo puede llevar a la muerte al paciente, ¿no? ¿Sí? Si no lo puede manejar, sí. Si no lo puede manejar, sí. Lo ideal es que nosotros lo ayudemos a manejar, y por eso se da medicación. Vieron que se da medicación preoperatoria, ansiolíticos, ¿sí? Sí. Para tratar de disminuir todo este estrés. En algunos pacientes hasta tienen un tratamiento psicológico para ayudarlos. Profe, y diclofenac también, ¿no? ¿Le dan Sí, al Chain. paciente? Ah, ok. ¿Qué me querés preguntar, Chain? Sí, que en el proceso de agotamiento, ¿le pueden dar medicación como diclofenac? No. No, no, Ah, ok. no. Bueno. Bien. ¿Se entendió lo que es el estrés quirúrgico? Sí. El de agotamiento no me quedó claro, profe. El agotamiento es cuando se repite. Fíjate acá, estamos en esta fase. ¿Sí? Este es todo el panorama del estrés. Acá la resistencia es normal. ¿Sí? Yo vengo bien. Cuando me dicen que me van a operar, trato de mantenerme bien. Un día antes de la cirugía se produce esta reacción de alarma. ¿Sí? Después de la reacción de alarma, donde se desencadenan todos estos corticosteroides, se produce una fase de resistencia. Si yo logro resistir y controlar mi estrés, todos esos corticosteroides que andaban dando vuelta por mi cuerpo bajan. ¿Sí? Pero si aparece nuevamente un factor estresor, que yo piense, me van a reoperar, por ejemplo, vuelven a subir todos los corticosteroides. Y se vuelve a producir la sintomatología, aunque no me vayan a reoperar, pero yo de solo escuchar, probablemente te reoperen, aparece toda la sintomatología. Ahora sí, después de la Ahora operación. sí, Después de la operación, sí. Claro, está bien. ¿Sí? Sí. O viste que a veces no es después de la operación, tenés un paciente que lo van a subir a quirófano. Se descompensa y no sube, postergan la cirugía. Sí. A los 2 o 3 días, cuando va a volver a subir al quirófano, vuelve con todo este estrés. Vuelve ese estrés. ¿Sí? La fase Y en de ese agotamiento caso, es sí. cuando reaparece el factor estresante. Claro, y si no supera eso y siempre le da como estresante todo, ya tiene que hacer un tratamiento psicológico, ¿no? Sí, psicológico y fisiológico. Claro. Está bien. ¿Sí? Para poder afrontar este estrés. Claro. Porque de alguna manera suponemos que se tiene que operar sí o sí, y eso le juega en contra. Bien. Tal cual. Bien. Nosotros dijimos que la respuesta
respuesta ante el estrés podía ser una respuesta fisiológica o podía ser una respuesta psicológica. ¿Sí? Fisiológica es por toda la parte fisiológica, los corticosteroides, ¿sí? Y ahora vamos a ver la parte psicológica. ¿Qué es lo principal en la parte psicológica? Es el temor a la cirugía, ¿sí? Las molestias que se van a producir después de la cirugía, el dolor, por ejemplo. La inmovilización, no me voy a poder mover, no voy a poder hacer esto, voy a depender de otro, me van a tener que poner la chata, me van a tener que poner el papagayo, me van a tener que bañar. ¿Sí? Todo esto hay que estar preparado psicológicamente, no es fácil. Uno está sano, se va a operar y va a tener que depender de otras personas. Ustedes siempre tienen que pensar esto no en razón de ustedes pacientes, sino que ustedes en razón de enfermeros. Entonces, cuando tienen un paciente que se va a operar, tienen que pensar que le está pasando todo esto que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Y aquí dos elementos importantes se asocia este miedo, este temor a la inmovilización, a la cirugía y a la anestesia. ¿Sí? Claro, porque hay muchas personas que refieren que tienen miedo de que se pueden pasar de anestesia y pueden ovitar. Claro, muchas personas dicen, a mí me van a dormir, yo no me yo despierto. no sé si me voy a despertar. ¿Sí? Claro, es verdad eso. Y vieron que cuando se despiertan después de la cirugía, abren los ojos y lo primero que la enfermera o el anestesista o quien esté al lado le dice, ya pasó, ya te operaron, ya estás bien. Claro. Porque la persona no tiene noción de cuánto tiempo pasó ni qué pasó. No, y aparte despertarse lo sé por vivencia personal, pero digo, despertarse de una anestesia es terrible porque aparte sentís primero que no sabes dónde estás. Si ya saliste, si seguís en el quirófano, si estás en la habitación, si te abdujo un ovni, lo que fuera. Después, el dolor que sentís, bueno, por lo menos en mi caso, el dolor y la sensación de que te duele todo el cuerpo, de que no querés levantarte, un montón de cosas que son horribles. Pero bueno, por eso es verdad lo que dijo profe, están los enfermeros que te dicen, bueno, ya llegamos. En mi caso me despertó el cirujano y me dijo, bueno, Juan, ya llegamos, ya podés despertarte, ya terminamos con el viaje, ya aterrizó el avión, así que vamos arriba. Y claro, en eso a me vos dejó te con la dice enfermera. el cirujano, pero cuando vas a la cama te volvés a dormir y al que vas a encontrar es al enfermero. Sí, porque vino la enfermera después y me dijo cómo te sentís, cómo estás, te Claro, por recuerdo eso que es muy saliste de una operación. importante la actuación de enfermería, ¿sí? Claro, Entonces, es importantísimo. Vamos a ver cuáles son los miedos que tiene una persona. Tiene miedo a la pérdida del control. ¿Sí? Uno controla su vida y después que se opera ya uno no controla su vida. Esos días del posoperatorio depende de otra persona. Temor a lo desconocido, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Yo decía, bueno, me van a operar de la columna, ¿no? Con todo lo que implica operarse de la columna. Yo dije, ¿podré mover las piernas? Por ahí el médico hace mal la cirugía, toca algún nervio y después yo ya no me puedo caminar, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Uno tiene temor a lo que va a pasar después. ¿Sí? Temor a la... ¿Cómo? Claro, profe, porque pasa que siempre te inyectan y eso es el miedo de, como usted dice, se paralizan, ¿no? Porque yo he tenido una tía que la operaron así de la columna y quedó inválida. Nunca más, hasta ahora. Y ese es el miedo.
por eso siempre existe el miedo, porque uno siempre sabe a alguien que le pasó algo, entonces a uno le da miedo. Hay zonas que son muy específicas, por ejemplo la cabeza, o por ejemplo si a alguna le operan de algún trastorno ginecológico, podré quedarme embarazada después, podré tener hijos, ¿sí? Es el temor a lo desconocido, a lo que va a pasar después de la cirugía, ¿sí? Temor a la anestesia, esto que decíamos, nos despertaremos, siempre el anestesista te dice, cuente hacia atrás, y entonces vos contás 10, 9, 8 y ya no te acordás más nada. ¿Sí? Temor al dolor, ¿sí? Yo tenía muchísimo miedo a que me doliera. Entonces el médico me decía, pero te vamos a dar morfina si te duele, vas a ver, no tengas miedo. Pero yo tenía pánico que me doliera. No quería que me doliera, pero bueno, gracias a Dios no me dolió nada. Temor a la muerte, ¿sí? Uno siempre asocia la anestesia a una cirugía con la muerte. Sí, temor a la separación. ¿Cómo? Sí, porque siempre dicen, ya no me despierto más. Claro. Y se empiezan a despedir como si fuese que no se van a despertar más. Claro, es que uno ante una cirugía se despide, porque quizás no la veas más a esa persona, Sí. ¿es cierto? A mí me pasó ayer justamente, profe, le comento porque, no sé si se acuerda que le había comentado que tengo a mi madrina que tiene su hija joven de 18 años que le apareció un tumor. Y bueno, ya le hicieron 3 intervenciones quirúrgicas y hoy, justamente en este momento, está en operación. Y ayer me llamó, viste, la chica y me dice, quiero hablar con vos. Y ahí me estaba hablando, siempre teniendo distancia, me decía, cualquier cosa, si me llega a pasar. Y yo le digo, no, ¿cómo vas a decir eso? No tenés que decir eso. Entraba hoy a las 4 tenía que operarse y ponerse la prótesis y creo que me dijo que era de porcelana o algo así, me estaba comentando, pero estaba entrando con ese temor de decir, si me llega a pasar algo, vas a cuidar a mi mamá. No, no pienses eso, Leo, sos joven, Dios te puso por algo en esta vida y saliste de 3 batallas, una más no es nada. Y después cuando pase todo esto nos vamos a sentar en una plaza a tomar mate, tranquila. Pero ya entraba con ese temor, ¿no? Claro, pero el otro te tiene que tratar de contener, pero el que va a cirugía va con el miedo a la muerte. Yo me acuerdo que hice toda una libretita de todas las cosas, todas las claves, vayan y saquen todo antes de que me declaren muerte y no puedan sacar más nada. Y después no se murió, profe, y se quedó sin nada, porque los demás ya sacaron todo. No, si no, no se lo daría. Bien, también hay temor a la alteración de los patrones de vida. Esto significa cómo va a ser mi vida después de la cirugía, ¿sí? Temor a la mutilación. Por ejemplo, cuando hay un cáncer de mama, sacan una mama, ¿qué va a pasar con mi cuerpo, con mi pareja? ¿Sí? Hay muchas cosas que están relacionadas. Así que miren todo lo que ustedes tienen que pensar en ese paciente que van a tener prequirúrgico. Todas estas cosas que estamos hablando le va a pasar a su paciente. Y nosotros que tenemos que contenerlo para que no llegue a más gravedad de los temores de ellos. Claro. Sí. ¿Y qué sería, cómo sería contenerlo? Por ejemplo, importante. decirle no va a pasar nada, tranquilo. No, no va a pasar nada, no. Uno lo tiene que escuchar. Escuchar solamente. El paciente lo que quiere es que la otra persona lo escuche. Y muchas enfermeras lo que hacemos es hablarle. Y entonces no le tenemos que hablar, escucharlo solamente. Escucharlo que él se desahogue. Cuando te pregunte algo le contestarás, pero escucharlo. Ah, bien, bien. Porque generalmente tiene muchas inquietudes. Pero vos no le podés decir, no, no va a pasar nada, todo va a estar bien, porque vos no podés asegurarle eso. Claro, bueno, eso no sabe. O sea, yo por eso decía, cómo la enfermera tiene que reaccionar en ese momento.
No, a lo sumo vos lo que le podés decir es, bueno, la cirugía va a ser de tal manera, la anestesia va a ser así, dura esto, usted cuando se despierte va a tener sed porque le van a dar medicación que hace que las secreciones disminuyan, pero eso es normal, que cuando se despierte y tenga sed no tenga miedo, seguramente va a estar sin almohada, con la cabeza lateralizada por si se broncoaspira, contarle cosas, no prometerle que no va a pasar nada. Porque no sabemos si no va a pasar nada. Claro, bueno, no sabemos, profe, pero sería una forma, qué sé yo, no, yo sin ser profesional pensaba así como dijo Mari, que ella le decía a su prima no va a pasar nada, pero qué sé yo. Pero yo ella le dice a su prima, vos le podés decir eso a tu prima, a tu esposo, a tus hijos, pero no a un paciente. Ah, bien, entonces son reacciones distintas. A lo sumo vos le podés decir, bueno, si querés, si te sentís bien, hagamos una oración, si crees en Dios, hagamos una oración para que Dios te ayude, si necesitas tener, viste, mucha gente, más la gente grande, quiere una estampita, una medallita, algo que lo acerque más a Dios, si necesitas que venga el sacerdote, que venga, ¿sí? Ah, qué importante. Para que hable con él. Uno puede hacer muchas cosas por el paciente para que el paciente no esté nervioso, pero nunca prometerle que no le va a pasar nada. Profe, una pregunta. ¿Y el sacerdote siempre está en el hospital para ir a cualquier cirugía? En los hospitales por lo general hay sacerdotes, pero si no, hay servicios sacerdotales de urgencia. Pero claro, si, por ejemplo, nos toca un paciente de evangelio, le tenemos que buscar un pastor. Pastor, sí. Si vienen los pastores. Tenemos que desenvolvernos para contemplar, no, para darle al paciente lo que él necesita. La ayuda espiritual que necesita, si es un sacerdote, si es un pastor, si es un rabino. Claro. Bien, profe, me sacó de una duda. Claro, bueno, dependiendo de la creencia que tenga, ¿no, profe? La religión que va tenga. a depender de la creencia. Vas a encontrar algunos que son ateos, que no creen en nada. Claro. Le da lo mismo una estampita que un pedazo de... No le da lo mismo, no quiere nada, ni estampita, no quiere nada. ¿Sí? Porque no creen. Bien. Hay estudios que hicieron referencia a que cuanto más ansiosa vos vayas a la cirugía, más anestesia vas a necesitar. ¡Wow! Entonces, nosotros tenemos que estar y ser capaces de disminuir esa ansiedad para que él no tenga que absorber más anestesia. ¿Sí? Esto es, viste, cuando uno está muy nerviosa y te dicen, bueno, no sé, Plidex 5 miligramos. No, pero no me hace nada, dame uno de 10 o de 1 gramo. ¿Sí? Porque estoy tan nerviosa que uno no me va a hacer nada. Bueno, con la anestesia pasa lo mismo. Si está como muy ansioso, mi paciente va a necesitar mucha más anestesia. Como cuando uno va al dentista, que muchas veces la anestesia no le toma. Claro, necesita más anestesia. Poneme otra más porque yo te estoy sintiendo que me estás arrancando la muela. Sí, y lo que también está relacionada la ansiedad en el preoperatorio con la analgesia en el posoperatorio. Si un paciente está muy ansioso antes de operarse, después de la cirugía va a necesitar más analgésicos. ¿Sí? Y ¿Cómo, profe? ¿Eso es cuando más anestesia tenga? Más analgésico. No, cuanto más ansiosa estés en el prequirúrgico, ¿sí? Antes de operarte, cuando estás muy ansiosa, en el postoperatorio vas a necesitar más analgésicos. ¿Sí? Bien. Por eso es que hay que disminuir la ansiedad. Y claro, también en ese estudio se dijo que si vos estás
poco ansiosa, tu recuperación va a ser más rápida. Entonces, esto es ¿Eso para sí que le podemos vean- decir al paciente? ¿Cómo? Eso sí le Claro, podemos. sí, si usted se queda tranquilo, en el posoperatorio va a estar todo mejor, va a necesitar menos analgesia, su recuperación va a ser más rápida, por eso necesitamos tranquilidad. Esté tranquilo. Podemos respirar, podemos hacer un montón de cosas para ayudar a respirar. ¿Sí? Bien, profe. Bueno. Entonces, en pacientes con elevado temor anticipado a la cirugía, ¿sí?, se necesita más anestesia. ¿Sí? Si yo tengo mucho temor, necesito más anestesia. Si tengo moderado temor, voy a necesitar menos anestesia. Y si tengo escaso temor, voy a necesitar la anestesia normal que se le da a una persona. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante. Si tengo elevado, si tengo moderado o si tengo escaso temor. Por eso es tan importante todo lo que es la ansiedad en nuestro paciente. Bien. No sé qué hora es. Hoy 21. Hacemos una diapo más y hacemos el recreo. Bien. Preoperatorio mediato. ¿Sí? Jane, ¿de cuándo a cuándo iba el preoperatorio mediato? De 24 a 48 horas, no. Mediato. ¿Sí? ¿Ves? Esto lo tienen que tener rápido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué le van a hacer a mi paciente desde que decide la cirugía con su médico hasta 24 horas antes de que lo operen. ¿Sí? ¿Se entiende, Shane? Sí, Dame profe. un ejemplo, a ver. ¿Un ejemplo de preoperatorio? Mediato. Yo me Mediato. opero hoy. ¿Cuándo es mi preoperatorio mediato? En 24 horas. No. Mira. Ah. El preoperatorio mediato, acá, mediato, va Sí. desde que el médico decide con el paciente que se tiene que operar hasta 24 horas antes de la cirugía. Tomamos mate. ¿Entendés, Chay? Sí, profe. A ver, decímelo. ¿Y hoy? Yo 6.000 de golpe. El mediato va desde antes de la cirugía. ¿Tenés una hoja y un papel? ¿Y un lápiz? Sí. Sí. Bueno, anota ahí, en ese papel. Hoy es 23 del 8. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Desde donde vos anotaste, suponete que anotaste acá, vamos a toda esta zona. Sí. 22, pone 22 de agosto, Claro. y haces una línea así, mirá. 22 a 23, eso es preoperatorio inmediato. Escribí ahí. 22 a 23. Listo. Espera, Esperamos cachito. Acá. Esto es el 23, día de mi cirugía, ¿sí? De acá hasta el 22
¿Esto qué es? Esto de acá, ¿qué es? Preoperatorio. Inmediato. Inmediato. Chain. A chain, ¿me lo dejan, por favor? ¿Qué es? Preoperatorio inmediato. No, esto es inmediato. Me cuesta eso. Inmediato. Listo, profe. Sí. Y del 22 al 21 del 7, ¿esto qué es? De acá a acá. Inmediato. Inmediato. ¿Por qué, Chain? Entonces, ¿qué es preoperatorio inmediato? Un día antes de la... Me muero. No, 48 horas antes de la operación. No, tampoco. ¿Qué es preoperatorio inmediato? Los voy a matar. Preoperatorio inmediato es desde la cirugía, que el médico nos dice que nos vamos a operar hasta el día de la cirugía. Y después del día de la cirugía sería inmediato. Del 22 al 23 sería inmediato. Después no, Desde que el un paciente día tiene antes de la cirugía. Claro, desde que el paciente tiene la consulta con el médico y el médico dice que se va a operar, es inmediato. Y 24 horas antes de la operación, inmediato. Bueno, quise decir eso, pero me faltó las 24 horas. Profe, ver, Nora. a ver si entendí. ¿Nora? Sí. ¿Qué digo? Todo. ¿Qué es preoperatorio mediato e inmediato? Pero yo entendí con el... Póngame la flecha del PowerPoint, yo le explico ahí. Bueno, por ser vos nada más. Ahí están. ¿No las ves? No. ¿Ahora? Ahí está. El preoperatorio inmediato vendría a ser desde que el cirujano pronostica la operación, va la cirugía, hasta la cirugía sería. ¿No? No. Hasta 24 horas antes de la cirugía. A ver. Bien. Entonces, el preoperatorio inmediato es desde que el cirujano diagnostica la cirugía hasta 24 horas de la cirugía. Bien, muy bien. ¿Quién quiere decirlo más? No, vos ya sé que lo sabés. Bueno, profe, desde el día que el cirujano le dice se tiene que operar hasta 24 horas antes de la operación, se llama preoperatorio inmediato. Sí. ¿No? Sí. Y después, dentro de las 24 horas hasta el día que se opera, es inmediato. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? No. ¿Estamos todos? ¿Quedó claro? Lo mismo que Glenn, quedó clarísimo, profe. Muy bien. Sí, profe. Me alegro. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante ese preoperatorio inmediato? Le van a hacer la historia clínica a su paciente, porque su paciente va a ir a consultorios externos. ¿Sí? Durante ese tiempo, ese lapso del preoperatorio inmediato, ustedes van a ver al paciente en consultorios externos. Eso es lo que sería el prequirúrgico.
Claro, ponele. En Entonces, esos días se hace todos los vemos la estudios. historia clínica, laboratorio, estudios específicos de acuerdo a las patologías, electrocardiograma con informe médico, placas de tórax, vacuna doble adulto. ¿Por qué? Por la antitetánica. ¿Sí? Se puede dar la antitetánica, que la tenés que pagar, o le podés dar la doble adulto, que es gratuita. ¿Sí? Bien. Y después ya vamos a empezar a ver uno por uno todos estos factores. Entonces, lo que vamos a hacer es un recreíto y después seguimos. ¿Les parece? Bien. Bueno, profe. Profe. ¿A qué horario? ¿Podría quedamos? dejarlo 10, en la 15 anterior? minutos. Muy bien. Todos los días se aprende algo nuevo. ¿Por qué? ¿Qué aprendiste? Porque no sabía el tema del preoperatorio que se dividía en fases, mediato, inmediato. O sea, uno cree que como que, no sé, lo mandan a alguien a hacer una operación, se hace el prequirúrgico y ya está. No, Ahora no. con esto uno va aprendiendo más. Claro. Son distintas las actividades que se hacen en el preoperatorio mediato que en el inmediato. Claro. Volvimos. Volvimos. Bueno. Bien. Entonces vamos a empezar a ver qué valoramos en lo que llamamos, que hoy alguien comentó, el riesgo quirúrgico. En esta valoración vamos a ver la edad, el estado nutricional, la situación inmunológica de mi paciente, si tiene enfermedades concomitantes, si tiene enfermedades neoplásicas, infecciones, traumatismo y el estrés quirúrgico, ¿sí? Bien, ¿Qué sería entonces vamos enfermedades concomitantes, profe? en otras enfermedades, por ejemplo, Otras. insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, ¿sí? Vamos a empezar con la edad. La mortalidad es más alta en edades extremas, ¿sí? A medida que uno va teniendo más años, la cirugía implica mayor riesgo de muerte. ¿Sí? También depende el estado de los órganos y sistemas. Vieron que hay personas que a pesar de ser grandes, tienen jóvenes, ponele así, sus órganos y sus sistemas. ¿Sí? Entonces eso también es muy importante. A veces hay jóvenes que han tenido una vida demasiada turbulenta y sus órganos no son tan sanos como de una persona mayor. Claro, por ejemplo, una persona alcohólica o una persona que sea tabaquista. No va a ser lo mismo. Claro. Y va a tener más complicaciones el tema de cómo es, de la intervención quirúrgica. Claro, totalmente. Sus pulmones no van a ser igual que a una persona que no fumó y que hace actividad física y un montón de cosas más. ¿Sí? Bien, la adaptación al estrés, a ese estrés que vimos, disminuye en relación al deterioro de las funciones orgánicas. O sea que cuanto mis órganos estén más envejecidos, la adaptación al estrés le va a costar más salir de esa adaptación. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora a la nutrición. ¿Cómo es el estado nutricional? En el estado nutricional vamos a ver dos factores opuestos. Uno es la obesidad y el otro es la desnutrición. ¿Sí? Esto es muy importante, el estado nutricional de mi paciente antes de una cirugía. Por ejemplo, la obesidad
es una complicación anestésica porque el paciente obeso va a necesitar más anestesia que un paciente con un estado físico normal. ¿Sí? Va a tener también problemas circulatorios y va a tener problemas pulmonares, aunque no sea tabaquista. El ser obeso hace que uno camine 2 cuadras y se agita. Claro. ¿Sí? Entonces, esos trastornos van a repercutir también en la cirugía. ¿Sí? Entonces, Claro, porque el sistema cardíaco va a estar ya cansado. claro, es más lábil Como que le a las cuesta. infecciones también. El paciente obeso tiene más predisposición a tener infecciones. ¿Sí? Y también se predispone a eventraciones. ¿Qué es una eventración? Una eventración, ¿cómo? No, no es una hernia. Una eventración es la protrusión de las vísceras sin salir al exterior. Ah, ¿Sí? Es la protrusión. Y para que haya una eventración tiene que haber una herida por donde protruyan, por donde se quieran escapar esas vísceras. ¿Sí? Y después, generalmente, en este preoperatorio mediato, el médico trata de concientizar a su paciente, y el enfermero también lo puede hacer, para que haya una disminución del peso. ¿Sí? No que vuelva a ser súper delgado, pero por lo menos que baje unos kilos. Eso es muy, muy importante. Otro aspecto también muy importante en el estado nutricional es la desnutrición. ¿Sí? En la desnutrición vamos a tener que valorar acá valores de las proteínas. El valor normal de una proteína es de 6.5 a 8.5%. Eso es lo normal. En un paciente desnutrido es por debajo del 50%. ¿Sí? O sea, menos del 3%. ¿Qué pasa cuando disminuyen estas proteínas? Cuando disminuyen las proteínas aparecen edemas. ¿Sí? Vieron que a veces uno ve un chico desnutrido y le ve ese abdomen globuloso. sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, eso es por disminución de las proteínas, porque ese edema aparece en las vísceras. Entonces es lo que uno ve, ese abdomen protruido, tan agrandado de un chico desnutrido. ¿Por qué también son importantes las proteínas? Porque son importantes para la cicatrización. Claro. Si yo tengo un buen nivel de proteínas, mi cicatrización va a ser más rápida. En cambio, si tengo bajo nivel de proteínas, va a demorar muchísimo más mi cicatrización. Sí. Entonces, como en el obeso, en el preoperatorio mediato tratamos que adelgace, en el desnutrido, en el preoperatorio mediato, vamos a tratar de equilibrar los elementos nutritivos. No engordar, equilibrar los elementos nutritivos, o sea, más proteínas. Bien. Otro punto que vamos a valorar en el preoperatorio mediato es el estado inmunológico. ¿Sí? Esto está relacionado con la inmunología, con las defensas que tenga mi paciente. ¿Sí? Entonces es muy importante saber el nivel inmunológico de mi paciente porque es el que le va a dar las defensas por si hay alguna infección. ¿Sí? Por ejemplo, la desnutrición puede ser que haga que baje mi sistema inmunológico. El cáncer, ¿se acuerdan que nosotros vimos? El cáncer disminuye el sistema inmunológico. Entonces, todas estas enfermedades hacen
que mi reacción inmunológica se deprima y esto aumente la morbilidad, o sea, ¿qué era la morbilidad? ¿El estado? No. La No, muerte morbilidad. Sí, claro. de fallecer. No, morbilidad, eso es mortalidad, Andrés. Son las enfermedades que pueden causar la muerte, profe. Bien, morbilidad es enfermedad. ¿Sí? Cuando ven tasa de morbilidad es tasa de enfermedad. Ah, ok. Entonces es la morbilidad posoperatoria, en especial después de un proceso de tipo infeccioso. Bien. Muchas veces esta disminución o alteración inmunológica puede producir una sepsis. ¿Qué diferencia hay entre una infección y una sepsis? Que la infección se encuentra alojada en una región y la sepsis Bien. es en todo el cuerpo. Bien. Sistémica. Muy bien. Cuando yo hablo de que mi paciente tiene una infección en una pierna, en el miembro inferior izquierdo, por ejemplo, hablo de una infección. No digo, tiene una sepsis en el miembro inferior izquierdo, ¿sí? Ojo con eso. Sepsis es una infección generalizada generalmente en la sangre. En todo el cuerpo, en la sangre especialmente. ¿Sí? En cambio, una infección es, como bien dijo Acero, en una zona determinada. Bien. Profe, y una consulta, porque estamos hablando de, bueno, no solo de la morbilidad, sino que estamos hablando en especial de pacientes que tienen unas, ¿cómo es? Una serología baja, digamos, una defensa baja. También podemos hablar de pacientes con algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? Sí, ahora vienen las enfermedades concomitantes que hoy me preguntabas. Ah, ok. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, también podemos estar hablando en este preoperatorio mediato y vamos a mirar mucho las enfermedades concomitantes. Concomitante significa enfermedades que el paciente tiene aparte de su patología quirúrgica, ¿sí? Por ejemplo, la diabetes. La diabetes, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que se caracteriza por una elevación de la glucemia? Sí. Esa elevación de la glucemia, ¿se acuerdan que dijimos que no permitía la irrigación en capilares muy pequeños? ¿Sí? ¿Se acuerdan todo eso? Entonces, todo eso puede producir lo que se llama microangiopatías. No sé si lo puse por separado. No, microangiopatías. ¿Sí? Entonces, eso puede ser un trastorno durante el acto quirúrgico. También recuerden que nosotros dijimos que el hígado secretaba más glucosa. ¿Sí? Entonces iba a haber hiperglucemia. Entonces nuestro paciente, si es diabético, tenemos que estar muy atentos a cómo está la glucosa. ¿Sí? Porque va a estar aumentada, ¿por qué? Sí. Porque está ansioso por los nervios. Por el estrés. Por el estrés quirúrgico. ¿Sí? Está bien, ansiosos, nervios. La palabra correcta es estrés quirúrgico. ¿Sí? Entonces, es cuando esos pequeños capilares no pueden irrigar y se producen ahí un trastorno en el capilar, ¿sí? Que generalmente lo ves como con unas manchitas coloradas. Bien, también otra enfermedad concomitante es la parte cardíaca, que también es muy importante, porque si mi paciente tiene algún trastorno cardíaco, va a influir muchísimo. Recuerdan que mi paciente en esa fase de ataque puede presentar tanto hipertensión como hipotensión. Hipotensión, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otros son las patologías respiratorias. Sabemos que todo lo que es pulmonar afecta mucho en el posoperatorio. ¿Por qué? Porque todo lo que es anestésico produce depresión respiratoria.
Y vieron como un analgésico que produce depresión respiratoria, imagínense, una anestesia general va a producir más depresión respiratoria. Entonces Y hay que aparte estar muy atento con eso. Sí. Y aparte que después le puede agarrar atelactasia. ¿Y cómo? Atelectasia. Atelectasia. Bien, después tenemos patologías renales, ¿sí? La insuficiencia renal es la principal patología, por eso nosotros vamos a ver que en laboratorio vamos a pedir específicamente análisis para saber si mi paciente tiene alguna patología renal. Bien. Y ahora vamos a pruebas diagnósticas, ¿sí? Vamos a ver laboratorios. Dentro de los laboratorios nosotros vamos a ver el hemograma completo. ¿Quién se anima a contarme qué mide el hemograma completo? ¿Para qué se pide un hemograma completo? ¿Qué tal? Muy bien. El hemograma completo mide todo esto que dijo Andrés, ¿sí? Cantidad. Cantidad de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaqueta, de hemoglobina. Y dentro de los glóbulos blancos, ¿qué más? Los linfos, los leucocitos, los basófilos. Sí. A ver, Tenreiro, no se escuchó bien. Todos los glóbulos blancos, profe, los Sí, ya sé cuáles. linfocitos, leucocitos, plaquetas. No, plaquetas no son glóbulos blancos. Minerales. No, linfocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. ¿Sí? Sí. Esto es muy importante. Bien, otro análisis que le van a pedir es eritrosedimentación. ¿Para qué sirve la eritrosedimentación? Es para ver si hay alguna infección, algún foco infeccioso. Para eso se pide el eritro. O sea, imagínense, tengo una leucocitosis y tengo un eritro alta. Otro estudio que se pide son los estudios de coagulación. Los estudios de coagulación se piden para saber la capacidad de formar un coágulo, ¿sí? Que es muy importante porque va a evitar el riesgo de una hemorragia. La hemorragia, sí. Para esto puedo pedir tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina y recuento de plaquetas. El recuento de plaquetas lo voy a pedir por medio del hemograma. Muy bien, el hemograma. Bien, después voy a pedir proteinograma. ¿Para qué será el proteinograma? Para ver el estado de calcular las proteínas. Bien, ¿y para qué eran importantes las proteínas? Para el tema de la coagulación y el tema proteínas. No, de la de la ¿cómo es? ¿Pero cuando sana las heridas, profe? Para la cicatrización. Cicatrización. No me salía la palabra, profe. Para la cicatrización. No me salía. Esto es lo que le gusta a Andrés, que yo hago relacionar en los exámenes finales. Después tenemos la glucemia. ¿Para qué es la glucemia? Para la glucosa en sangre. Para medir la glucosa. Bien, ¿y para qué me va a servir saber cómo está la glucosa en sangre? Para saber si mi paciente es ¿qué? Diabético, profe. Diabético, muy bien, para saber si es diabético. Después vamos a seguir con dos análisis que son muy importantes, que es la urea y la creatinina. La urea es de orina. Bien, la urea puede ser en sangre o en orina, pero la urea, ves que dice creatinina sérica. Siempre que yo veo la palabra sérica es en sangre. ¿Sí? Sí.
Entonces, ¿Qué, profe? tanto ¿En qué? sérica, Sí, ¿en qué es? ¿En páncreas? sangre, En sangre y orina. En sangre. ¿cómo? Clearance de creatinina, ese es en orina, el clearance de creatinina. Orina de 24 horas para ver el filtrado glomerular. Bien, la urea y la prueba de creatinina sérica son los que me van a dar la pauta si mi paciente está en insuficiencia renal. ¿Sí? Por eso es sumamente importante la urea y la creatinina. Bien, después tenemos orina completa, que voy a valorar el color, el pH, la densidad, si hay presencia de proteínas, de glucosa, de cuerpos cetónicos, ¿sí? Todo eso me da la orina completa. Después tenemos electrolitos séricos. ¿Qué electrolitos conocen? Bien. Carbonato. Cloruro, muy bien. Bien, entonces, electrolitos es para ver todos estos valores, ¿sí? De todos los electrolitos que ya conocemos. Después tenemos grupo sanguíneo y factor. Paola, ¿qué grupos sanguíneos conoces? El cero positivo. No, grupo sanguíneo solamente. Cero. Hay factor. Grupo cero. Es fácil, nada más que dividirlo. Cero. El cero. ¿Positivo o negativo? No, grupo nada más. Ah, grupo. El cero. No me sale. Universal. Claro, ¿dónde estás? A ver. No lo encuentro, Húngaro. ¿Dónde estás, Húngaro? Acá. Bueno, dale. Factor O, O no, cero. No, factor 0, factor A. Bien. Universal. No. Cero. A. A positivo. No, grupos. No saben dividir. 0. A positivo. AB. Era B. Y falta uno. Sí. Y no me acuerdo del otro, ¿cómo era? RH positivo. ¿El RH no es, profe? No, ese es factor. Ay, los voy a matar. A ver, Marisol. Fue cero, ay, a ver. Marisol. Y B sería. Era 0, A, AB y el B. Bien. ¿Y qué grupo? ¿Qué factor, Jane? Factor A positivo. No, factor, solo factor. Factor. No, no sé. No sé, profe, no sé. Pero es una tontera lo que le estoy preguntando. ¿Canreiro? Factor puede ser positivo, negativo o esos. Nada más, positivo o negativo es el factor, Jane. Ok. Es re fácil. Sí. Hacen todo un lío. Bien. Otra prueba diagnóstica es la prueba de embarazo. ¿Sí? Y HIV. Recuerden que siempre para realizar el HIV tiene que ser con consentimiento informado. ¿Mm? Claro. Profe, por más que entre a cirugía, tiene que informar el diagnóstico del HIV.
No, siempre que hay una cirugía se le realiza el examen de HIV, pero si el paciente quiere y firma el consentimiento. Profe, ¿qué pasa si no lo firma? No, vos tenés que actuar como si el paciente tuviese HIV positivo. Ah. ¿Por qué? Bueno, Porque si es HIV positivo no lo vas a operar. No, se toman los recaudos. Pero habría que tomar más precauciones, profe, si es un HIV. Las precauciones necesarias. No, siempre hay que tomar precauciones. Siempre hay que tomar precauciones. Si tiene HIV no es para tomar más precauciones, es para cuidarlo más al paciente. Claro. Bien. No para que nosotros tomemos. Nosotros siempre tenemos que tomar las precauciones. Es para el cuidado del paciente. Claro, no es para cuidarnos nosotros. Yo sé que siempre me tengo que poner guantes, que tengo que ir con el descartador. Hay cosas que yo sé que las tengo que hacer. No importa si es positivo o no es positivo, yo las tengo que hacer. ¿Sí? Una consulta. Como estamos con el tema de la pandemia, ¿no? En la actualidad las cirugías, también hay que pedirle el PCR al paciente. Claro, sí. En este momento hay que pedirle PCR al paciente, tal cual. A la diferencia de que el paciente no necesita firmarlo, ¿o sí? No. Es condición sine qua non ahora PCR para operar. No test rápido, PCR. Profe, si es positivo, si es PCR positivo, igual se lo opera si es de urgencia, ¿no? No se opera, salvo que sea una emergencia. Emergencia, ok. Si no programada no se opera. Bien, porque bien. Nosotros vamos a ver en el postoperatorio que una de las complicaciones que tiene nuestro paciente es la parte pulmonar. Y con el COVID, lo principal que ataca son los pulmones, las vías respiratorias. Claro. Entonces se complicaría mucho, salvo que sea una emergencia. Está muriendo el paciente o tiene un accidente en la vía pública y bueno, no queda más remedio que operarlo. ¿Sí? Claro, una hemorragia, urgencia. Claro. Pongan entonces de título preoperatorio inmediato y dejamos ahí para el miércoles. Bueno. Bueno, profe. Bueno, 5 minutos y volvemos con gestión. Daniela, Silvina, ¿vos estás en gestión también? ¿Tenemos gestión? No. Rodríguez tampoco. ¿Cómo, profe? Rodríguez, ¿vos estás en gestión? Sí, yo estoy en gestión. ¿Qué pasa, Marta? Hoy también tenemos gestión con usted, lunes y miércoles tienen conmigo primero proceso y después gestión. Ok. Listo, gracias, profe. Bueno, yo cierro esto. Van a soñar conmigo. Cierro esto. Pero, profe, como lo de... bueno, nos quedamos. Sí.